¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pro Industrias. Estamos en vivo y en directo por las pantallas de Canal Pro. Y como todos los viernes, ya damos inicio a nuestro bloque de la Asociación Paraguaya de Carreteras. Tenemos del otro lado el ingeniero Fernando Paniagua de la Comisión Técnica y Científica, porque queremos hablar acerca de las herramientas para la evaluación del estado de los caminos pavimentados aquí en Paraguay. Así que ya lo saludo con muchísimo gusto. Muy buenos días, ingeniero. ¿Cómo le va? Buenos días, hola Laura, hola Andrea, audiencia, gracias. Bueno, muchas gracias por estar como siempre del otro lado. Ingeniero, queremos hablar un poquito acerca de estas herramientas justamente para la evaluación del estado de los caminos pavimentados aquí en nuestro país. Bueno, comparto pantalla, si les parece. Perfecto, sí, Son unas adelante. imágenes que me gustaría compartir con la audiencia. Eh, la verdad que es un tema súper, me parece potente. Hoy estamos un poco sensibles por lo que pasó con la cuestión del puente, pero también es importante decir que los caminos tienen que ser evaluados en el tiempo, sobre todo preservar y que yo quería darle un enfoque un poco, como dice ahí, preservemos lo que tenemos, preservemos nuestros caminos, ¿verdad? Para eso yo dividí un poco la presentación en tres partes, decir que hay un patrimonio, hay caminos, eso tiene una valoración, decir que es importante el mantenimiento y sobre todo cómo diagnosticar posibles enfermedades que tengan estos caminos, ¿verdad? Empiezo si te parece, Sí, Laura. por favor, adelante, ingeniero, lo escuchamos. Atentos. Decir que existe una cantidad de caminos, alrededor de 8.800 pavimentados, sumándole a eso los famosos empedrados. Esta cantidad de caminos ya la habíamos presentado en otro momento, pero esto implica una inversión, existe ruta asfaltada, existe ruta empedrada y hay que darle un valor. Yo hice una estimación aproximada, puede hacerse con varias metodologías, pero no incluir lo que se refiere a puentes. Y estimé que nuestro patrimonio vial a nivel de, de millones de dólares están en torno a los 6.000 y 8.000 millones, que representa más o menos el 20% del Producto Interno Bruto, en caminos que están, caminos que se usan, caminos que están en estado bueno, malo y regular. Pero esa valoración me parece importante decir porque es una inversión que tenemos que cuidar y para eso existen herramientas, es un poco el enfoque, ¿verdad? Siempre decimos también, y la exigencia del usuario es que quiere andar sobre un camino cómodo, rápido, seguro, y obviamente con esos indicadores puede decir que, bueno, es más barato andar por un camino u otro y que tenga una percepción buena, ¿verdad? Ese es como el ideal de los casos, pero para eso tenemos que mantener lo que tenemos y no pensar en cosas grandes, pensar en las cosas chicas también, cortar el pasto, hacer las limpiezas, hacer las pequeñas intervenciones, así como hay otros caminos que requieren de mayor intervención, ¿verdad? Todo eso porque hay una necesidad social. Esa necesidad social se da por el uso de las personas, pero también por el uso de los equipos, de los transportes, de la economía en sí, usa los caminos para el transporte de productos. Pero yo quería darle una necesidad de enfoque social también muy bueno. No dejo de mencionar también que siempre los recursos faltan y siempre la tasa de inversión no va a satisfacer la demanda. Siempre va a haber un déficit, porque siempre falta más caminos, siempre falta ampliar estos caminos, mantener estos caminos, siempre falta más infraestructura. Los recursos siempre van a ser limitados o van a estar faltando, ¿verdad? Para pasar un poco a lo más específico de la presentación, es decir que antes de no usar bien los recursos, tenemos que tener en cuenta que no se trata solamente de construir, se trata también de un buen diseño, se trata de mantener. Muchas veces olvidamos que el usuario, los transportistas, el usuario del vehículo también es responsable del mantenimiento, o sea, de cuidar nuestros caminos. Pero en este caso quiero referirme al mantenimiento y las formas de evaluación, evitando un poco esa cuestión de construir y abandonar la ruta. A ese enfoque yo le digo evitar que la ruta nazca pero después muera. Debemos
debemos atacar esa cuestión y ser más cuidadosos, mezquinos con nuestros caminos. Típicamente mostramos, y el Foro de Economía Mundial nos deja un poco rezagados en infraestructura en general. Ahí yo muestro los gráficos, en qué posición nos encontramos respecto a la infraestructura en general. Cuando hablamos de infraestructura, son varias las infraestructuras: aeropuertos, puertos, ferrocarriles, energía, agua. Pero específicamente en lo que se refiere a caminos, estamos, digamos, peor. Lastimosamente estamos, y yo creo que hoy el gobierno está haciendo mucho esfuerzo, invirtiendo muchos recursos en las típicas obras de mantenimiento, rehabilitación, a diferencia de tiempo atrás, en lo que el mantenimiento estaba siempre rezagado. Hoy está mucho más presente, y eso creo que hay que saber decir, ¿verdad? Independiente de que nuestros caminos estén en estado bueno, regular o malo, hay que tener en cuenta que el mantenimiento implica una buena evaluación, ¿verdad? También decir que no importa que yo ponga un asfalto nuevo, el deterioro siempre va a estar, y el causal de deterioro principalmente son dos: el tránsito, obviamente, principalmente camiones, el clima, lluvia, sol, sobre todo el agua. Ahí lo interrumpo, ingeniero, un segundo para preguntarle, ¿cada cuánto se tiene que realizar un mantenimiento bueno de las rutas? ¿Y qué se tiene en cuenta también a la hora de realizar este mantenimiento? Y es muy buena pregunta. Y así como uno tiene la casa y la limpia todos los días, sí, lo mismo deberíamos aplicar con los caminos: cortar el pasto, y eso es cosa de 1 o 2 meses, dependiendo de la época del año. Pero empezar por las cosas básicas y no dejar pasar, porque así como una casa, si uno la abandona, la deja pasar, también pasa lo mismo con los caminos. O sea, un mantenimiento implica cosas pequeñas, pero también cosas grandes. Y esa periodicidad debería ser todo el año, ¿verdad? Estar atento al camino de todo el año. Quizá no tengan la capacidad las instituciones públicas, sea ministerio, sea gobernación o municipio, de hacer esta tarea. Por eso el sector privado es un buen apoyo, o una combinación de ambos, ¿verdad? Pero no pensar que la ruta es eterna, y ese es un enfoque inadecuado, sea asfalto o sea hormigón. Rescato las actividades de mantenimiento. Hablábamos de 8.800 kilómetros de caminos pavimentados. Hoy el Ministerio está atendiendo por contrato de mantenimiento, sea crema o gemán, aproximadamente 3.000 o un poco más, pero existen más de 4.000 kilómetros que tienen que ser atendidos y tienen que ser evaluados. Y no, ahí yo no me meto en los municipios, las gobernaciones, que a veces son mucho más precarias en sus capacidades técnicas y de ejecución. Pero sí me gustaría mostrar algunas enfermedades típica de nuestro camino. Yo creo que todos conocemos la fisura, a veces no le hacemos caso, pero es como el inicio de una enfermedad que a veces es difícil de atajar. A veces los asfaltos pierden el asfalto, esto es una meteorización. Hay una pérdida del cemento asfáltico y expone las piedras, las deformaciones. Obviamente los baches o los superbaches. Hay otra patología como los abollamientos y deformaciones. Existen varias, pero que tienen que ser evaluadas, y no decir o ir a bachear, porque el problema puede ser generalizado y no necesariamente puntual. Y ahí es donde existen algunas herramientas. Y hablamos, en lo estructural es similar a una toma de sangre, que hay ensayos y hay equipos para hacer esa evaluación estructural. Pero el problema muchas veces en nuestro camino está por debajo, y lo que nosotros vemos por arriba simplemente ya es una repercusión. Pero también lo de arriba nos dice o debe ser atendido, y a esa evaluación la llamamos evaluación funcional o superficial, a diferencia de la estructural, que es un poco más profunda y más específica. Pero yo creo que nunca, no es bueno andar sobre un camino muy rugoso, muy deteriorado, muy bacheado, porque la percepción del usuario es diferente y eso tiene un costo. No es lo mismo andar sobre un camino nuevo que sobre un camino deformado, ¿verdad? Y también decir que no mantener, y voy a lo básico, a veces no limpiar la franja de dominio implica que la vegetación crezca. Esa vegetación a veces crea un efecto sorpresa tanto para los animales que viven en torno al camino
como para el mismo vehículo usuario, que ya se genera un efecto sorpresa tanto para el animal como para el usuario. Digo que evitar ese no cortar el pasto repercute y mata animales, mata personas también, ¿no? Lo mismo los baches, y la imagen de la derecha muestra un poco eso, es que crea accidentes, crea perjuicio al vehículo y sobre todo induce a la seguridad. Por eso no mantener es grave, ¿verdad? Y para eso existen unos equipos. El primer equipo que muestro es un perfilómetro láser, que lo que busca es determinar la condición de irregularidad superficial. Y son láser normalmente de precisión y uno lo puede hacer muchos kilómetros en poco tiempo. Existe tecnología y lo que nos indica es un poco deformaciones y condiciones superficiales, ¿verdad? Obviamente esta evaluación funcional debe ir acompañada por un experto en el tema. Y lo estructural, mediante un deflectómetro, que son equipos que de alguna manera simulan el paso de camiones mediante un golpe, y a partir de la estructura o la torta del camino, uno puede determinar qué tanta capacidad estructural tiene hoy o definir qué espesor de asfalto o qué intervención debo hacer. Estos dos equipos existen hoy en Paraguay, pero aún no se masificó su uso. Deberíamos aplicar esto en toda la red vial para decir en qué estado están nuestros caminos y a partir de ahí definir un poco qué inversión hacer. No asumir como que los caminos tienen que estar deteriorados para ir a evaluarlos. Perfecto. Finalmente, decir que todo esto tiene que estar alojado en un... Hoy existen videos, existen cámaras, no hace falta que yo vuelva a ir varias veces a un camino. Uno puede hacer un relevamiento con un video bueno y poner los indicadores que les decía, el superficial, el funcional, el estructural. Y eso tiene que ser de fácil acceso, auditable, revisable, por las diferentes instituciones. Con eso termino. Muchas gracias. Vuelvo a decir, Excelente. Ingeniero, bueno, mi última pregunta sería, ¿no? Ya para ir cerrando el tema, porque la verdad que da para seguir hablando mucho con relación a esto del mantenimiento de las rutas en nuestro país. Tiene mucho que ver también el suelo, ¿no? Porque vamos a hablar del suelo del Chaco, que no es el mismo del suelo del sur de nuestro país, digamos, también, para que sea aplicada ese mantenimiento, digamos. Así es, no solo el suelo, también la vegetación, las condiciones de lluvia, las condiciones de agua, son bien diferentes. Y ahí yo creo que es buena tu pregunta, decir que nosotros somos lo que nos somos, o sea, nosotros técnicos paraguayos, somos los que de alguna manera estamos lidiando con eso. Y a veces no inventar mucho, sino que adecuar a la condición del Chaco, a la condición oriental, las acciones de mantenimiento, ¿verdad? Perfecto. Ingeniero, como siempre le agradecemos desde Proindustrias, desde Canal Pro, a usted, por supuesto a la APC, también a la persona Andrea Peris, por este bloque tan interesante y vamos a seguir hablando más adelante, ¿sí? Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias.